de niños enfermos de cáncer en países de bajos ingresos. El plan incluye algunos países latinoamericanos. En su fase inicial y de prueba, los fármacos llegarán a 6 países. Algunos de ellos ya tienen en su poder los primeros medicamentos. Hay una nación de Latinoamérica en la lista de espera. Mongolia y Uzbekistán ya han recibido sus envíos iniciales y en el futuro inmediato se espera que le sigan Ecuador, Jordania, Nepal y Zambia. El programa debe llegar este año a casi 5.000 niños en estos 6 países. Ningún niño con cáncer debería morir por falta de acceso a medicamentos esenciales. Y esto marca el comienzo de un movimiento mundial para proporcionar a los niños con cáncer los medicamentos que necesitan, independientemente de dónde vivan o de su capacidad de pago. La meta es ampliar el campo de acción para atender a los más desposeídos. Nuestro objetivo es ambicioso, pero alcanzable. Se trata de llegar a 50 países y proporcionar medicamentos para tratar a 120.000 niños con cáncer en los próximos 5 a 7 años. La OMS advierte que en países con ingresos bajos o medios, la tasa de supervivencia al cáncer infantil suele situarse por debajo del 30%. Cada año, alrededor de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer. Y trágicamente, la mayoría de estos niños viven en países con recursos limitados, donde los medicamentos son inasequibles o no están disponibles. Esta disparidad ha llegado a que aproximadamente el 70% de los niños en estos entornos sucumban al cáncer. La Plataforma Mundial para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil no es un programa de donantes, es una iniciativa conjunta con gobiernos, hospitales y partes interesadas. Bien, el Día Internacional del Cáncer Infantil se celebra cada año el 15 de febrero. Eso fue ayer, pero nos hace sobre todo poder reflexionar sobre esta enfermedad que lamentablemente afecta muchísimo a niños y adolescentes en nuestro país. Vamos a saludar a la doctora Pía Vargas, es médico oncólogo del INEN, para hablar pues de sobre todo yo creo, doctora, muy buenas tardes, de los síntomas o de pequeñas señales que pueden tomar en cuenta, porque el cáncer infantil lamentablemente se puede presentar incluso en bebés. ¿Cuáles son esas señales? Sí, correcto. Es importante conocer los signos de alarma. Principalmente podemos tener, por ejemplo, fiebre persistente que dura más de 7 días, ¿no? Por ejemplo, dolores de cabeza que despiertan al niño por la noche o que son en la mañana asociado a vómitos, distensión o aumento de volumen a nivel del abdomen, por ejemplo, la aparición de moretones en el cuerpo, sangrado por la boca, por la nariz, palidez que se presenta de un momento a otro, son los principales signos de alarma o de alerta que podemos tener en lo que es el cáncer infantil. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que se está dando o que ustedes están viendo en el hospital? Pero estaba leyendo que de entre 1.800 y 1.900 casos nuevos cada año en niños adolescentes menores de 18 años. ¿Es así? Sí, correcto. Sí, correcto. Más o menos eso es lo que se estima de nuevos casos al año. Normalmente el cáncer más común en la edad infantil es la leucemia. Y como segundo tenemos los tumores cerebrales. Son los cánceres, digamos, más frecuentes. Ya, en el caso, vamos a hablar de los dos. En la leucemia, por ejemplo, puede haber problemas en los cuales el niño lo veamos decaído. ¿Cuáles son esas señales a tomar en cuenta? Principalmente en la leucemia tenemos, por ejemplo, la aparición de moretones sin que haya habido, por ejemplo, un golpe. Ya. Aparición de puntitos en el cuerpo que se llaman petequias, que son puntitos rojos, que también se evidencia por el sangrado en la piel, sangrado por la nariz, sangrado por la boca, fiebre persistente, cansancio, también aparición de ganglios o bultitos, por ejemplo, a nivel del cuello, axilas, ingles, que empiezan a crecer de tamaño progresivamente. Y esos son, o dolor, digamos, también en el cuerpo. Puede ser dolores articulares, dolores musculares, que son los síntomas más frecuentes asociados a la leucemia, que como bien digo, son síntomas en realidad inespecíficos, pero si estos síntomas son persistentes, deben hacernos llamar la atención. Y en el caso de los tumores cerebrales, generalmente puede ser por un dolor de cabeza, pero a veces no puede, de repente quizás el niño no le duele la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos tomar en cuenta y sobre todo para poder salvarle la vida?
Claro, en lo que son tumores cerebrales va a depender mucho de la edad del niño, ¿Ya? pero generalmente viene con dolores de cabeza, que generalmente van aumentando en el tiempo la intensidad. Pueden haber vómitos que no están asociados a náuseas. El dolor generalmente es un dolor brusco que aparece de un momento a otro, que como repito puede aparecer en la noche y despierta al niño. También pueden haber convulsiones, pérdida de fuerza de alguna parte del cuerpo. En niños pequeños de repente podemos ver, por ejemplo, el niño ya caminaba, se sentaba solo y ahora ya no puede caminar, ya no se puede sentar solo, o cambios de conducta bruscos. De ¿Ya? repente un niño que está tranquilo y de un momento a otro empieza a tener conductas agresivas que no eran digamos que no tenía. Esos cambios de conducta bruscos o cambios en el temperamento del niño de forma muy brusca también pueden indicar la presencia de un tumor cerebral. Entonces, si presentamos estos síntomas de forma continua, o sea, no es algo que pasa un día, ¿no? Sino que es algo continuo, nos pueden hacer sospechar de que puede estar ocurriendo algún problema en la cabecita, ¿no? Doctora, y es cierto que a diferencia del cáncer en adultos, en niños y adolescentes hay más posibilidades de curarse si se encuentra a tiempo? Sí, claro, el cáncer en la edad infantil tiene la posibilidad de curarse en forma global de más de un 80%, es decir, 8 de 10 niños se pueden curar. Ok. Entonces, la clave acá es la detección temprana, porque lamentablemente no es algo que podamos prevenir, más sí, si se detecta a tiempo y evitamos los estadios avanzados, pues el tratamiento puede ser mucho más adecuado, ¿no? Y más efectivo también. Y quizás el problema que muchos entienden, incluso ocurre en adultos, es el tema de los seguros y las coberturas en cuanto a enfermedades como el cáncer. A veces pensamos que el cáncer no le puede dar a un niño. ¿Cuál es la situación real del cáncer infantil y las coberturas y sobre todo seguros y sobre todo tratamientos? Es importante saber que a pesar que es una enfermedad rara, sí puede ocurrir, entonces es importante estar protegidos porque claramente es una enfermedad con costos altos. En nuestro país, bueno, contamos con dos principales seguros en la parte pública, por decirlo así, que es el SIS, que tiene una cobertura al 100% de los tratamientos oncológicos, y Salud también brinda una cobertura al 100%. En la parte privada también hay seguros que cubren, ¿no? Dependiendo cuál uno contrate, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que a pesar que no sea lo más común en la edad pediátrica, sí se presenta y siempre es mejor estar cubierto, ¿no? Ante cualquier eventualidad. En el caso de genético, es un niño, tiene, por ejemplo, cuyos padres o familiares hayan tenido cáncer, ¿tiene posibilidades de poder sufrir esa enfermedad? ¿Es No hereditario o no? necesariamente, hay en algunos casos enfermedades que sí se ha visto la relación, por ejemplo, pacientes con retinoblastoma, que es un tumor a nivel ocular del ojo. Si el papá o mamá ha tenido retinoblastoma, la posibilidad de que sus hijos puedan tener la misma enfermedad sí es un porcentaje alto porque se ve una carga genética importante. Igual hay algunos tumores como el tumor de Wilms, que es un tumor a nivel del riñón. También hay, si es que se detecta la alteración genética, puede ocurrir. Ahora, no es que la leucemia, por ejemplo, los tumores cerebrales tengan directamente una causa genética porque el papá o mamá o algún familiar directo haya tenido cáncer, ¿no? Generalmente son mutaciones que se producen en el momento de la concepción o en la formación del niño, ¿no? Que es algo que no hay cómo prevenir. Entonces, doctora, ¿cuál sería la recomendación a los padres? Cada cierto tiempo, bueno, hay que ir al pediatra y apenas veamos algo que nos parezca, porque los padres sabemos, ¿no? Cuando nuestro niño tiene algo, ¿no? Llevarlo para una revisión, sin miedo. Sí, justamente lo importante que a veces muchos padres se olvidan es lo que es el control de niño sano, que todos lo cumplen perfectamente hasta el año, pero después del año de edad ya todo el mundo se olvida. Y es importante justamente en eso la labor del pediatra, de poder identificar cualquier signo de alarma. Entonces su control de niño sano, que tiene que ser, digamos, mensual hasta el año, luego cada 2, cada 3 meses se va espaciando, y después de los 5 años de forma anual, un chequeo general es importante. Y detectar los signos de alarma que yo menciono, ¿no? Como bien dices, los papás o los cuidadores son los mejores observadores que conocen a su niño y pueden detectar cualquier cosa diferente o rara en su niño y justamente buscar atención
buscar al pediatra, que es el que primero va a poder ayudarlos a hacer un descarte, ¿no? Porque eso es lo más importante, justamente. Veo algo que no está bien, llevarlo, buscar atención. Claro. Si no estoy contento, una segunda opinión también es válida para justamente tratar de encontrar lo que está pasando a tiempo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Fue a la doctora Pía Vargas, médico oncólogo del INEN. Gracias, doctora, por la información y sobre todo por los consejos para los padres. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien, son las 3.